Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos. Hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones. Si usted no está suscrito al canal, suscríbase para que le dé, para que le lleguen las notificaciones a tiempo. Y si ya cuando termine le agradó la enseñanza, dele manita arriba. Sé que le va a gustar, pues es la palabra del Eterno. Dele manita arriba y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. Entonces, vamos a ver otra poderosa semilla de la palabra del Eterno. Y puede usted ponerle como título a esta bendita y sagrada enseñanza. Usted le puede poner como título: el cimiento de la fe es Yeshua. Perdón. El cimiento de la fe es Yeshua. ¿Ok? Bien. Entonces, nuestro cimiento es Yeshua. Es que fe es una cosa y creencia es otra cosa, hermano. ¿Sí? No es lo mismo creencia que fe. ¿Sí? A veces creemos en Dios, en Yeshua, creemos en la palabra, pero no le creemos a la palabra. Y la fe es creerle a la palabra, es creerle al Eterno, es creer lo que Él dijo que es verdadero y mantenernos firmes en eso que hemos creído, en su palabra, en Él. Esa es la fe verdadera. Creerle. Porque algunos le creen en Él, pero no le creen a Él. Por ejemplo, si creen que Dios existe, que Yeshua existe, creen en Él, pero si les dice que hagan algo, les da un mandamiento, o les dice que no hagan algo, que es malo hacerlo, no le creen a ella. Es decir, ya no pusieron la fe en Él, ya no creyeron que tienen que hacer lo que Él les dice. Ahí está la diferencia. Bueno, pero esta enseñanza por eso se llama así. Se llama el cimiento de la fe es Yeshua. Hermanos, primero para entender qué es un cimiento, ya sabemos que son unas bases, ¿verdad? Cimiento quiere decir base, fundamento, de donde son las bases, es decir, el fundamento de donde se empieza a levantar algo, un edificio, una casa, unos planes, unas ideas. Debe de haber algo, un fundamento primeramente para levantar. Si usted quiere levantar un edificio, se le va a venir abajo si no le pone cimientos fuertes. Entonces vamos a ver esto y esta enseñanza que nos da Yeshua acerca de los cimientos que debe de tener los creyentes en Él, los hijos del Eterno. Váyase usted a ver el libro de Mateo, y en el libro de Mateo, el capítulo 7, ahí vamos a sacar mucha bendición, vamos a sacar de ahí mucha enseñanza para nuestras vidas, y vamos a sacar de ahí más fuerza de fe. Vámonos directamente al versículo 24, vamos a ver del 24 al 29. Dice así, Yeshua está hablando, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dice, y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aquí que Yeshua está hablando de el cimiento.
Amén. De los cimientos. ¿Qué es un cimiento? Ya vimos. Es las bases, el fundamento, lo que resiste a todo lo que se va a levantar sobre él. Por ejemplo, cuando alguien habla se dice, tienes que hablar con bases, tienes que hablar con fundamento. Entonces, la base y el fundamento de nuestras vidas debe de ser la palabra del Eterno. ¿Y por qué esta enseñanza se llama así? Porque Yeshua es la palabra. Yeshua es la Torah viviente. ¿Verdad? Entonces, sabemos eso porque la misma palabra dice en el libro de Juan, el libro de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 1, empezando, y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, nos está diciendo, en el principio era la palabra. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y el verbo y la palabra era, dice, era Dios. Ajá. Entonces, nos está diciendo el Señor que la palabra, el verbo, es Yeshua. Entonces, ¿sobre qué debemos de edificar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, el ministerio y todas las áreas de nuestras vidas tienen que estar sobre edificadas en un fundamento firme, en un fundamento fuerte, en un fundamento ¿cómo se llama? En un fundamento, ¿cómo se llama? A ver, que resiste, en un fundamento poderoso. Y ese fundamento es la palabra del Eterno, que es el mismo Yeshua. La palabra también aclara y dice que el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra tomó una forma humana y lo conocemos como Yeshua. Y Él es nuestro fundamento. Vamos a ver bien esta palabra y vamos a sacarle todo el provecho para nuestra vida espiritual y para todas las demás áreas de nuestra vida. Amén. Dice el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera, la palabra, la Torah es para cualquier persona que quiera indagar, buscar y alimentarse de ella. La palabra es una fuente de agua viva. La palabra es el pan de vida, es Yeshua. La palabra nos alimenta y nos fortalece espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Entonces, dice cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Por qué dice que me oye? Porque hay personas, hermano, hermana, como hemos visto, que dicen que oyen, pero no oyen. Yeshua decía, sordos, escuchen, decía Yahweh, ¿verdad? Sordos escuchen, es decir, decía, no estoy hablando de una sordera física, estoy hablando de una sordera espiritual. No han abierto los oídos espirituales. Entonces dice aquí Yeshua, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, porque hay muchos que nada más oyen pero no hacen, son oidores pero no hacedores de la Torah. Y lo más importante no es oír la Torah, no es leer la Torah, lo más importante es hacer lo que dice la Torah, lo que dice Yeshua, lo que dice su palabra. Amén. Y las hace, dice. Le compararé a un hombre prudente. El que oye y hace es un hombre prudente. ¿Qué quiere decir un hombre prudente? Un hombre prudente es el que está apercibido de lo que puede venir adelante. Es un hombre visionario, es un hombre que calcula, que razona, que sabe lo que va a venir adelante. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo sencillo.
Un hombre prudente no se atraviesa la calle sin antes mirar si el semáforo está en rojo. ¿Sí? Ese es un hombre prudente. Un hombre imprudente es el que se pasa con la luz verde, que es siga, que es pasar los carros. Entonces, estoy poniendo un ejemplo sencillo para que sepamos qué es ser prudente. El prudente es la persona que oye algo, por ejemplo, aquí la Torá, escucha la Torá, es prudente y dice, la voy a cumplir porque estoy viendo que más adelante, si no la cumplo, pueden venir consecuencias a mi vida. Esa es una persona prudente. ¿Entendimos? Entonces, estamos entendiendo realmente el significado de esta enseñanza. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué persona tan prudente? ¿Qué hijo del Eterno tan prudente es este? Que dijo, voy a levantar una casa. Está hablando obviamente de la casa espiritual. Nosotros somos una casa espiritual. Amén. El ser humano es una casa espiritual, pero para edificar esta casa espiritual necesitamos ponerle un fundamento firme, fuerte, poderoso, que puedas tú sobreedificar sobre él. Entonces, el prudente hace esto, edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La palabra dice que la roca es Yeshua. Dice entonces el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, es decir, tenía los fundamentos, las bases sobre la roca. Cuando una persona va a edificar una casa natural, tiene que ponerle buenos cimientos para que no se le venga abajo. ¿Sí? Se acostumbraba a echar piedra fuerte, piedra grande, piedra poderosa. Pero primero se hacía la zanja y se ponía la piedra. Y se echaba en aquel tiempo lo que le iban a echar de cimiento para que quedara fuerte, bien consistente los cimientos, para que aguantara un peso, grande peso sobre ella. Entonces, la persona que edificó sobre Yeshua, que es la roca, es muy prudente y sabio, y entonces fundó su casa sobre esta roca. Dice, y descendió lluvia. ¿Qué descendió lluvia? Miren, hermanos, cuando hay montañas, llueve, toda esa agua que escurre de las montañas va a dar a la ciudad. ¿Sí? Y entonces cuando hay una lluvia tormentosa, una lluvia fuerte, muy fuerte, entonces empieza a descender con fuerza y se convierten en ríos, se desbordan los ríos. ¿Sí? Porque es mucha lluvia. De tal manera que los ríos se desbordan. Y hemos visto lamentablemente, desgraciadamente, todo lo que ha sucedido, no nada más aquí en México, en toda la tierra. Cuando se desbordan ríos, hasta en Estados Unidos, en todos los lugares de la tierra, se desbordan los ríos y entonces vienen y dan contra la casa. Con ímpetu fuerte. Se ha visto, por ejemplo, en los videos, puede ver uno en la televisión, cómo van los ríos y están crecidos y arrastran carros, arrastran casas, tumban casas. ¿Por qué? Porque muchas veces las casas tienen cimientos muy débiles. Dice, vinieron ríos y soplaron vientos. Soplaron vientos. ¿Qué es un viento? Huracanes. Está hablando de huracanes. Es decir, está hablando de tormentas a la vida. No está hablando de algo natural nada más. Está hablando de algo espiritual. Él da una parábola aquí, da un ejemplo natural para que nosotros sepamos lo que nos está hablando a nuestro espíritu, una verdad espiritual, que es lo que está revelando. Entonces él está diciendo, miren, pueden venir huracanes contra su vida, pueden venir tormentas, pueden venir tsunamis,
Sí, puede venir desbordamiento de ríos, es decir, pueden venir circunstancias a su vida, pueden querer venir a su vida, pero si ustedes están firmes y han fundado su vida espiritual, su vida familiar, han fundado su hogar en la roca que se llama Yeshua HaMashiach, dice, aunque soplen los vientos y aunque haya ríos y aunque golpeen contra aquella casa, no va a caer. Dice, no cayó porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Yeshua HaMashiach. Denle el aplauso al bendito Señor. Aleluya. Sigamos sacándole más jugo y revelación a esta poderosa semilla de la palabra. Versículo 26. Pero cualquiera, nuevamente vuelve a decir cualquiera, es para todos la Torah. El que quiera, dice la palabra, venga y beba de mi sabiduría, dice la Torah. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, craso error. A veces la gente escucha la palabra, pero no obedece. A todos nos ha pasado, no podemos decir yo no, a todos nos ha pasado. Pero estamos en un camino de ir recomponiendo, redirigiendo, redireccionando nuestras vidas. Amén. Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Me oye? Sí me oye, sí me escucha, le da la palabra, el pastor, el profeta le está hablando, mira, esto ya deja de hacer esto o aquello, o cumple con esto que te dice el Señor, y entonces está oyéndola, pero no la está cumpliendo, no está poniendo manos a la obra, no está accionando. Cualquiera que no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre insensato. ¿Qué quiere decir insensato? Quiere decir que no está insensato, que no tiene razón, que no actúa con la razón, con cordura, que no actúa con prudencia. ¿Sí? Es decir, es una persona, por eso le llama aquí insensato, viene de la palabra insensatez. ¿Sí? Que no tiene juicio, no tiene razón, vamos, no tiene cordura. Es un insensato, no piensa con sabiduría, con inteligencia. No piensa que, bueno, si yo dejo de cumplir esta palabra, si yo no obedezco al Señor, pueden venir consecuencias malas a mi vida. No piensa eso. Y entonces dice, edificó su casa sobre la arena. Por eso es que una persona, ¿a qué persona se le va a ocurrir edificar una casa sobre la arena? ¿Sabe qué pasa cuando vienen los ríos y cuando hay inundaciones? Toda la arena se la lleva el río, ¿verdad? Y como no tenía bases, ni fundamentos, ni roca, esa casa va a caer. No es que a ver si se cae o a ver si no se cae. No, es que se va a caer. Es lo que está diciendo Yeshua. Yeshua no está diciendo aquí, hay posibilidad de que se mantenga firme, hay posibilidad de que se caiga. Eso no dice. Dice, si está en la roca, no se cae. Y si está en la arena, se cae. ¿Qué es la arena? La arena son aquellos fundamentos que tenemos apartados de la Torah, de la palabra. Mucha gente dice, es que yo creo que es así, anteponiendo sus pensamientos a la palabra del Señor. ¿Sí? Se enseñan a veces cosas que no tienen bases en la palabra. Son nada más sentimientos y emociones de personas que dicen enseñar la palabra,
y que así es como ellos dicen. Pero a la luz de la Torá, a la luz de la palabra, vemos que no tiene bases sólidas, no tiene fundamento sólido. ¿Sí? Entonces, una persona insensata quiere decir sin sensata, sentido, sin sentido. No tiene ese sentido, no tiene esa razón, no tiene ese juicio para pensar con prudencia, con cordura, con sabiduría, con conocimiento. ¿Por qué? Porque está pensando más en las cosas naturales, en las cosas materiales, en las cosas físicas. Se deja más llevar por las cosas del mundo y entonces se empieza a edificar con creencias humanas, con creencias de personas que ni conocen la Torá, y edifica su matrimonio, edifica sus hijos, edifica su vida con lo que cree que es a su propia manera. Así la edifica, sin poner al Señor como base y fundamento de su vida y de su hogar y de su familia. Y obviamente vienen ríos, dice aquí, sigamos leyendo el versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina, quedó arruinada. Está hablando en todos los sentidos. Está hablando tanto en el sentido espiritual de una persona como en el hogar, en la familia. ¿Ok? Entonces, dice, vinieron ríos y soplaron vientos. Hermano, hermana, amigo, amiga, allá en las naciones, si usted está cimentando aún sobre arena, escuche esta palabra que le está hablando el Eterno, no es palabra de hombre, es palabra de Yeshua, y Él nos ama. Y Él dice, edifiquen sobre mi vida, sobre mi palabra, edifiquen sobre la Torá, sobre la sabiduría que yo les doy, edifiquen. Yo soy la roca, yo soy el fundamento, yo soy la base. Dice, no edifiquen en la arena. Nos está dando un consejo para que el que tiene oídos para oír oiga y se convierta de ser un hombre insensato, se convierta a ser un hombre prudente. Es decir, aquel que tiene visión y está viendo más adelante, que si él es una persona obediente a la Torá, cumple con los mandamientos del Eterno, no es perfecto, pero se esfuerza por seguir, él está asegurado que su vida, su hogar, su familia están sobre la roca que es el cimiento, que es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. A veces, hermanos, todos hemos estado en esa situación. Vemos que viene el río con ímpetu a la casa. Vemos que vienen los huracanes, los torbellinos, los tornados, las tempestades de la vida, a la vida de la familia, a la vida personal, en los negocios, en el trabajo, en la economía, en la salud, en varias áreas de la vida. Entonces vemos todas estas circunstancias. Pero si la persona no está con las bases firmes y cimentó su vida en la arena, lo más probable es que va a caer, pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Cuando empieza a descender la lluvia, dice ahí. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Descendió la lluvia. Estamos viendo que está descendiendo. Es el momento de decir, una persona que vive, que va a poner su casa cerca de una ladera, tiene que ser prudente. Porque está pensando, dice, aquí hay montañas. Si yo no le hago un buen cimiento a mi casa, va a descender la lluvia y van a crecer los ríos. Mejor aquí no me voy a poner, me voy a poner más acá. Pero para que no me tumbe mi casita, voy a poner unos cimientos firmes y fuertes. ¿Amén? Y luego dice, y si yo le pongo a mi casa techo de lámina, el techo de paja, y si viene una tormenta, un huracán, viene ¿cómo se llama eso? Un torbellino, un tornado, pues me va a volar el techo de mi casa y me va a tumbar las paredes.
Entonces, ¿qué es lo que hace la persona prudente? La persona prudente dice, voy a construir sobre bases sólidas. Y aunque venga, descienda la lluvia, y aunque vengan los ríos con ímpetu, y aunque soplen los vientos muy fuertes, no van a echar abajo mi casa. Bendito es el Eterno. Pero esta persona dice, pero la persona que puso y edificó su casa sobre la arena, dice, pues cayó esta casa y fue grande su ruina. Sí, en lo natural hemos visto cómo quedan las casas arruinadas, ¿verdad? Que no tienen buenos cimientos, que no tienen buenas bases, que no tienen buenas paredes, que no tienen buen techo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que por ejemplo, vienen las inundaciones, vienen los vientos, las tempestades, los huracanes, y tumban esas casas. Porque no tenían buenos cimientos, buenas columnas, ¿sí? De hecho, podemos ver, mire, el cimiento y la columna es Yeshua, Él es el cimiento. Pero las paredes y el techo lo tiene que edificar la persona con su vida. ¿Me explico? Por ejemplo, para hacer una casa, uno que sabe que es una zona tremenda de huracanes, que es una zona tremenda de inundaciones, que es una zona que pues tiene muchas circunstancias que pueden dañar su casa, va a hacer una casa bien firme. Ajá. Ya tiene las bases, ahora tiene él que edificar las paredes, poner el techo, poner las ventanas, pero tiene que pensar porque es prudente. Va a decir, no voy a poner techo de madera. ¿Sí me explico? No voy a poner paredes de tabla roca. ¿Verdad que no? No voy a poner, o pone paredes de cemento, pone paredes de bloc, de ladrillos, que están fuertes, bien agarrados, bien cimentados, con varilla, todo bien fuerte, pero ¿qué le parece que pone ventanas de madera, sencillas y de vidrio ahí? Sencillo, pues va a venir el viento y va a tumbar las ventanas. ¿Qué significa todos estos demás accesorios que se tienen que poner ahí en la casa? Bueno, esas son las obras que uno tiene que hacer en la vida espiritual. Ya tenemos el cimiento que es el Mesías, y la casa la edificamos nosotros con las buenas obras que hacemos, con la obediencia a la palabra, con la oración, leyendo la palabra, ayudando a los necesitados, bendiciendo la obra, etcétera. Todo eso, andando en santidad, todo eso es que nosotros somos los que edificamos sobre él. Y entonces tenemos una casa, y somos una casa espiritual, que aunque vengan los ríos, que aunque vengan los huracanes, las tempestades, los ciclones, los tifones y cualquier terremoto, tsunamis, lo que venga a tu vida, tu casa va a estar firme, no va a caer, porque está sobre la roca. Y la roca es el bendito Señor Salvador, que dio su vida por nosotros y dijo, yo soy la roca, yo soy tu fundamento, yo soy tus bases sólidas, sobre mí edifica y tu casa no va a caer nunca, ni tú, ni tu familia, ni ningún área de tu vida, porque yo soy el que te sostiene. Bendito es el Eterno. Entonces dice aquí de la persona que fue insensata, dice Yeshua, que cayó la casa y fue grande su ruina. Vimos, por ejemplo, lamentablemente, ahora que pasó el huracán Otis aquí en México, que fue categoría 5, un terrible huracán. Un terrible huracán. Muy duro, muy fuerte, que obviamente en la zona de Acapulco
Y en otras zonas aledañas, pues siempre como pasa en las grandes ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, Acapulco, pues es el centro turístico y es donde más dinero se invierte, y ahí había hoteles y había construcciones, pero estaban bien hechas algunas. Pero en las zonas pobres, en las zonas alejadas de ahí de la ciudad cosmopolita, en las zonas alejadas, ahí eran casas, chozas de madera, que lamentablemente pues se las llevó a muchas, se las destruyó, gracias a Yahweh que muchas vidas se salvaron porque hubo refugios y fueron a refugios fuertes. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que sepan que cuando se salen estas personas y se van a un refugio, ahí están seguras, ¿verdad? Yeshua es nuestra habitación, es la base sólida y Él es nuestro refugio. Dice la palabra es refugio, Yahweh es refugio contra el turbión, refugio contra el aluvión, refugio contra la tormenta. Ahí estamos en Él seguros, dice la palabra. Entonces, pero ven ustedes y ven las imágenes, hay edificios, hoteles, muchos, donde quedaron las puras bases. Las bases estaban hechas muy bien, eran unos cimientos fuertes, pero todo lo demás que estaba dentro era tabla roca. En todos los pisos, eran edificios altos, pero estaban hechos con paredes que no eran de cemento, eran de tabla roca. Entonces se ve el puro esqueleto de los edificios, y todo lo que era las paredes falsas, se le conoce como paredes falsas de tabla roca, pues las tumbó. Todas las puertas, dañó escritorios, todo lo que había ahí, todo el viento, hagan de cuenta que lo atravesó, nada más dejó el puro esqueleto de los... ¿Por qué? Porque miren, hermanos, ¿por qué les digo esto? La base es Yeshua, ya les dije, y lo demás, las paredes y todo lo que se construye, son la obediencia nuestra, las obras que hacemos. Pero si no andamos, si tenemos como base a Yeshua, pero no andamos caminando en buenas obras, como dice la palabra, va a venir un viento y nos va a dejar como esos hoteles. ¿Sí? Va a dar con ímpetu, no la va a tumbar porque tienen bases firmes, tenemos a Yeshua, todavía vamos a tener, pero el viento se puede llevar lo demás. Se lleva los bienes, se lleva la familia, se lleva la salud, se lleva esto y aquello. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Eso es lo que sucede. Entonces, nosotros tenemos que ser edificadores prudentes, no insensatos. No vamos a construir sin sentido. Insensato quiere decir sin sentido. Hago algo sin sentido. ¿Quién va a construir y va a levantar una casa sin sentido? ¿Cómo vas a levantar y edificar una casa en la pura arena? Es decir, para que una casa se mantenga firme, debe la persona construir sobre cimientos firmes, construir. Y lo que va a construir debe ser resistente. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De la fe. Amén. La fe debe de ser resistente en el Mesías, en su palabra. Fieles y firmes a su palabra. Entonces, porque le voy a decir una cosa. Dice, vienen huracanes, vienen tormentas, viene todo esto, ríos, y la casa dice, no cayó. ¿Qué quiere decir que no cayó? Se mantuvo firme. Vienen tentaciones a la vida del creyente para apartarlo del Señor, pero el creyente se mantiene firme. ¿Ven? Vienen algunas circunstancias o pruebas a la vida, pero el creyente se mantiene firme. ¿Y qué le da esa firmeza? La fe verdadera. Si no hay fe, no hay firmeza. Vamos a verlo ahorita, la palabra del Eterno. Porque la fe tiene que solamente, la firmeza solamente se logra con la fe verdadera. Para que una casa se mantenga con firmeza, tiene que haber una
una fe real, firme, verdadera en el Eterno, confiar plenamente en su palabra y no apartarnos de ella ni a derecha ni a izquierda. ¿Ok? Bueno, entonces, dice la palabra en la primera de Pedro capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, y vamos a ver el versículo, primera de Pedro capítulo 5. Cuando ya lo tenga me dice. Bueno. Y el versículo 9, 8 y 9. Escuche bien. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, ¿por qué dice padecimientos? No dice sufrimiento. Padecimiento es decir, va a la persona a padecer ataques del enemigo, ¿sí? Pero que esos ataques los va a resistir la persona con la fe. Se va a mantener firme por la fe. Amén. Una casa firme por la fe. ¿Y en qué se basa esa fe? En que tenemos un fundamento firme y poderoso y glorioso llamado Yeshua. Solamente así, con la fe en Yeshua, dice la palabra que Yeshua es el autor y el consumador de la fe. Así es como la persona se mantiene firme, nos mantenemos firmes. Y puede venir el enemigo, puede venir las circunstancias, quiere atacar, quiere llegar a la vida para hacer destrozos, pero tú lo resistes porque tú estás firme en la roca. Y tu fe está en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces dice, ¿cómo resistirle ahí? Dice el versículo 9. Al cual, al enemigo, es decir, al diablo, al cual resistir firmes en la fe. Si no hay fe, no puede estar firme la persona. Si no cree a la Torah, si no le cree a la palabra, si no la obedece, porque creer no es nada más decir yo creo, creer es obedecerlo, demostrarlo con obediencia. Entonces, esa es la verdadera fe. Porque dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos una fe viva. ¿Y por qué está viva? Porque hemos creído en Él, que es el Dios de los vivos. Y ese es Yahweh, es Yeshua, es el Ruach HaKodesh. Dice la palabra, Él es Dios de vivos, no de muertos. Estamos vivos en Él. Entonces, nosotros estamos vivos en la fe en Yeshua. Amén. Firmes. Pero estamos muertos al pecado, muertos a la maldad. Así es como se resiste, en la fe. ¿Por qué? Porque el diablo es el maestro del engaño, el maestro de poner trampa, pero el maestro de darnos prudencia, sabiduría y revelación y su espíritu es Yeshua. Y entonces, el enemigo te va a tender sus trampas, sus tentaciones, pero tú lo puedes resistir en la fe en Yeshua HaMashiach. No le creas a sus intrigas, a sus trampas, a sus engaños, a sus mentiras. No le creas. Cree lo que dice la palabra. Y si tú te mantienes firme en la palabra, es el cimiento. Estás firme y no te tumba, no te engaña, no te bloquea, porque tú estás firme en la roca en Yeshua, que es la palabra, la Torah. La Torah vence al enemigo. El enemigo, dice la palabra, viene como un río, lo que dice aquí Yeshua. Dice, pero el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Es decir, cuando el espíritu del maligno que viene contra ti como un río viene y te quiere tumbar, pero tú estás en la roca espiritual que es el Yeshua, viene el río, viene el enemigo como un río,
pero dice la palabra, Yahweh levanta bandera. Es decir, es como si está arriba de tu casa, en tu frente, en tu vida, está levantada una bandera que dice, propiedad de Yeshua, aquí no tocas. Cuando el diablo viene como ímpetu, pero ve que dice ahí, Yud, Shin, Bau, allí, Yeshua. ¡Ay! Dice, no puede, choca el río, choca el aire, pero no tumba la casa porque el que está protegiendo esa casa es el mismo Yeshua. Denle el aplauso al bendito sea. Aleluya. En él, en el Mesías, está la firmeza. ¿Ah? Nos queremos mantener firmes. Es como le dicen a un soldado, firme. Pone tus dos pies bien afirmados. No lo mueve nada. Ahí está. Luego, para que vea usted el libro de Colosenses, vamos a ver algo ahí también hablando de la fe en Yeshua, en el Mesías. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Y vamos a ver el versículo. ¿Ya está? El versículo 5. Les está hablando el apóstol Pablo a los de Colosas, a los colosenses, y les dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no se encontraba ahí Pablo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Pablo estaba viendo que el pueblo estaba firme en la fe en el Mesías. Le daba gusto, se gozaba Pablo viendo al pueblo cómo estaba el pueblo firmes en el Mesías. Es decir, cómo el pueblo tenía sus bases en Yeshua. Amén. Bendito es el Eterno. Y entonces, dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua HaMashiach, anden en él, arraigados, dice, y sobreedificados en él, y confirmados, ¿en qué dice ahí? En la fe. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren, hermanos, lo que le está diciendo Pablo al pueblo. Le está diciendo, miren, me estoy gozando y estoy mirando que andan en orden. Es decir, andan en los estatutos del Eterno, andan obedeciéndole al Señor, dice. Me estoy gozando. Y cómo están firmes en su fe en el Mesías. Porque si nosotros quitamos los ojos del Mesías, hermano, y dejamos de buscar al Mesías y de estar con él y que su presencia esté en nuestras vidas, se empieza a debilitar nuestra fuerza, nuestra firmeza. ¿Sí? Empezamos a tambalearnos. Y si viene algún río, si viene algún huracán, algún viento fuerte, puede zarandear a la persona. Por eso debemos de permanecer. Firmeza también quiere decir que permanecen. Quiere decir también firmes, constantes, perseverantes. Como dicen por ahí, afirmados en la fe. Bendito es el Eterno. Cuando se mantienen estudiando y reteniendo la doctrina, ¿dónde la retienen? En su mente y en su corazón, en su alma, en su espíritu. Está retenida ahí. Y cuando vengan los vientos, cuando venga el río impetuoso, cuando vengan los problemas a la vida,
entonces tú ya tienes esa estructura mental basada en la palabra del Eterno. Ya tienes esas bases sólidas, fuertes, inquebrantables, indestructibles, porque es la misma Torah, es indestructible, no falla, se mantiene firme, nada la tumba, nada la doblega, la verdad permanece sobre todas las cosas, es la Torah viviente. Entonces, si retenemos esa verdad y entonces nos mantenemos firmes creyendo, aunque venga el enemigo, aunque vengan ríos, venga lo que venga, van a dar contra la casa, pero no la van a tumbar. Antes bien, va a salir airosa. Todas las demás casas pueden caer, pero tú vas a permanecer firme. La palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendito es Yahweh, el Santo de Israel. Muchos dicen, yo le creo al Mesías, yo no le creo mucho a los pastores. Bueno, si el pastor está engañando, o el profeta está engañando, o el apóstol está engañando, pues no le creas. Pero si el apóstol o el profeta te está hablando la verdad, tienes que creer, porque es la palabra del Eterno. Si te está hablando conforme a la palabra, es el fundamento, porque el Señor los estableció. Amén. Fíjese lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor. Ya estoy terminando con esta enseñanza. Efesios 2. ¿Ya lo tiene? Versículo 20. Y edificados, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. ¿Sabe para qué está siendo usted edificado? Para hacer una casa agradable, un templo para el Señor. Para eso estamos siendo edificados con la bendita Torah, con la bendita palabra. Y tiene que ser un templo edificado, porque el templo, cuando está morando Dios en ese templo, ya lo vimos, puede venir el enemigo como un río, pero el Espíritu del Señor levanta bandera contra ese río, contra el enemigo. Nos protege contra las tempestades de la vida, los huracanes, las tormentas, los tornados, los terremotos, cualquier circunstancia de la vida adversa. Está el Señor para guardar, proteger y no permitir que lleguen esas circunstancias adversas. Está la base de la Torah, de la palabra. La palabra dice esto muy claro. Dice que los que son justos, los que andan edificando en la casa la casa espiritual, sus vidas, los que están edificando sus vidas sobre la roca firme, dice, no tendrán temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Bendito es el Eterno. Es como si fueran los arquitectos. Diseñan, dicen, los ingenieros dicen no, es un profeta, un pastor que conoce la Torah, que conoce la verdad, es como si fuera un arquitecto, un ingeniero, que le dice al pueblo, mira, tú tienes que edificar tu casa. Por eso la palabra dice que Yeshua, es decir, Yahweh, es el arquitecto y el ingeniero, por así decir, el constructor de todo. Y de nuestras vidas. Entonces, ¿para qué están los profetas? Para ser también arquitectos e ingenieros, que le digan al pueblo cómo edificar, para que sus casas no estén edificadas en arena, sino para que edifiquen sobre la roca sólida, firme, fuerte, sobre la piedra angular que es Yeshua HaMashiach. Él es el fundamento, es el Mesías, nadie más.
dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que no sea el Mesías. El fundamento es Yeshua HaMashiach. Y a todos aquellos que no creen que Yeshua sea el fundamento, les pido en el nombre de Yeshua que oren al Eterno para que Él les revele esta bendición de que edifiquen sus casas sobre el Mesías, Yeshua. Él es la roca. Bendito es Él. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, termino. Ya vimos que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es la palabra del Eterno. Yeshua mismo, su sacrificio por la humanidad, su sangre vertida en el madero, su obra redentora, amén, su verdad inquebrantable. Ese es el fundamento. Ese es el cimiento. Te aseguro por la palabra del Eterno que si tú cimientas tu casa, tu vida, tu hogar y tu familia sobre la roca, no caerán. La roca es Yahweh, la roca es Yeshua, la roca es el Ruach HaKodesh, la roca es el Eterno, el Elohim viviente. Por eso, aquel siervo de aquellos siglos, llamado Caleb, dijo: yo y mi casa serviremos a Yahweh. Que es lo mismo que decir: yo y mi casa edificaremos nuestras vidas sobre el Eterno, sobre la palabra que Él nos ha dado, porque esta palabra es un cimiento poderoso y fuerte, pues es el mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, tiene que ser cimentada con verdadera fe. La firmeza se basa en la fe en Yeshua y nos vamos a mantener firmes, porque Yeshua es la roca y nuestro cimiento verdadero y real. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve. Amén.